chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos. Esta es una nueva temporada. Hoy queremos platicarles de una nueva serie de temas. Estos se van a llamar Encontrando mi propósito, la serie. Y el tema que vamos a ver hoy se llama De pecador a pescador. Fíjense que cuando yo era mucho más pequeño que ustedes, cuando era niño, el deportista que estaba de moda, que era así, y que todos los niños queríamos ser, era un boxeador que se llamaba Mike Tyson. A fighter cannot be saved by the bell as the big right hand lands. Tyson knows he's got him in big trouble. If he doesn't answer it, Richard Steele has moved in and has stopped the fight. It's all over. Sé que algunos de ustedes ni siquiera saben quién es, pero en nuestra época no existía la UFC, así que lo que estaba de moda era el box. Y este era el mejor boxeador que ha habido cuando se trata de pesos pesados. Era increíble cómo boxeaba, era un tanque, tenía una fuerza increíble, tenía una habilidad increíble, era súper rápido y casi siempre noqueaba a sus rivales casi que al primer round. Y la verdad es que todo el mundo esperaba cuando había pelea de él. Yo me recuerdo porque lo pasaban en televisión nacional y todos lo estábamos viendo ahí a este increíble boxeador que realmente impresionaba verlo. Y crecimos, todos los niños, soñando con algún día ser como Mike Tyson, como algún día pelear como Mike Tyson, como algún día tener las habilidades que este señor tenía. ¿Saben? Lo increíble de todo esto es que el año pasado estaba yo viendo una documental de la vida de él y lo entrevistan en una parte actualmente y el hombre se quiebra cuando está hablando, ya es un señor de 50 y pico de años, se quiebra cuando está hablando y comienza a llorar y comienza a contarle a quien lo entrevista que no es feliz, que nunca fue feliz de hecho. ¿Saben? Hace poco vi una entrevista que estaban haciendo sobre su vida y me sorprendí mucho porque el entrevistador estaba hablando con él y de repente este hombre, el gigante, el tanque que nosotros admirábamos, un montón de niños, comienza a llorar con el entrevistador, se quiebra completamente y comienza a contarle al entrevistador que nunca fue feliz. De hecho, dice que en la etapa que más sufrió fue la etapa donde más famoso fue. Y saben, eso me hizo reflexionar un montón acerca de la vida, acerca de lo que nos han dicho que es el éxito, acerca del propósito que nosotros tenemos, ¿saben? Porque muchas veces nosotros hemos crecido con una idea que la sociedad nos ha dicho y la sociedad nos ha dicho que si nosotros destacamos, que si nosotros hacemos dinero, que si nosotros tenemos éxito, que si nosotros cumplimos ese ciclo evolutivo que es nacer, crecer, reproducirnos y morir, que entonces verdaderamente alcanzamos un propósito. Pero lo que sucede es que cuando llegamos a ese lugar, cuando suceden todas esas cosas que nos han dicho que es el propósito de vida que tenemos, y estamos ahí, nos sentimos vacíos, como Mike Tyson. Y nos damos cuenta que realmente nada de eso era el propósito. Nos seguimos sintiendo internamente vacíos. Porque no es ese el propósito. Porque Dios tiene un propósito para nosotros. Y esta serie tiene el propósito de demostrarte que hacia dónde Dios te quiere llevar en tu vida. Y vamos a ver el ejemplo de alguien en la Biblia que descubrió cuál era el propósito que él tenía. Por eso te voy a invitar a que vayamos, antes de entrar a eso, a Juan capítulo 15, verso 16. La Biblia dice: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que entender es que nosotros no escogimos a Dios, sino que Dios nos escogió a nosotros. Y esto lo cambia completamente todo, porque Dios nos escoge a nosotros específicamente porque Dios tiene un propósito para nosotros. O sea, fuimos escogidos
no solamente para conocerlo a Él, sino que fuimos escogidos para conocerlo a Él porque Él tiene un propósito. Y vamos a ver la historia entonces de alguien a quien conocer a Dios le cambió completamente su propósito, y es la historia de Pedro. Lo vamos a ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, al versículo 3. Voy a comenzar ahí. Esta es una historia muy bonita, y es cuando Jesús estaba comenzando su ministerio. Dice en Lucas capítulo 5, verso 1: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Quiero que nosotros miremos este contexto, porque Pedro era un hombre que, según él, ya había encontrado su propósito. Él ya se había acomodado al destino que él creía que tenía, y el destino que él creía que tenía es que él iba a ser un pescador del mar de Genezaret, y que iba a estar ahí pescando, y que ese iba a ser su propósito. Sin embargo, vemos que conoce de repente a un maestro, alguien que está enseñando, y que le pide su barca, y bueno, él con mucho gusto se la presta, pero vemos aquí que Pedro ya estaba amoldado a un estilo de vida que él había creído que ese iba a ser su estilo de vida para siempre. Leamos el verso 4. Cuando terminó de hablar Jesús, le dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Yo quiero que miremos esto. Pedro ya se había acostumbrado a su propósito, pero vemos por ahí, y yo noto un poquito de frustración en la vida de Pedro, porque Pedro sentía que estaba cumpliendo el propósito que él ya se había acomodado, pero como que no le estaba yendo bien en ese propósito, como que se estaba sintiendo estancado. Al inicio del pasaje dice que Pedro estaba lavando las redes junto con los demás pescadores, y aquí Pedro le confiesa algo a Jesús y le dice: mira, toda la noche estuvimos trabajando y no pescamos nada. Qué frustrante cuando nosotros creemos que tenemos un propósito en la vida, pero ese propósito no nos funciona tanto como nosotros creemos. Creemos que tenemos un propósito, pero nos damos cuenta que por mucho que nos hemos esforzado para eso, las cosas no están funcionando. La otra cosa que quiero que notemos en este pasaje es que Pedro solamente estaba conociendo a Jesús como un maestro. Para Pedro Jesús todavía no se había revelado como Hijo de Dios. Pedro solamente vio en él un maestro, alguien que sabía mucho, alguien que tenía una facilidad de palabra, alguien que podía transmitir un mensaje, pero todavía Pedro no había tenido ese encuentro con el Hijo de Dios, simplemente platicaba con un maestro. Pero Pedro le dice algo interesante y le dice: pero en tu palabra, porque tú me lo estás diciendo, voy a echar la red. En el verso 6 del mismo pasaje dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Ahora vemos que de un momento a otro Pedro conoce al Hijo de Dios, y el Hijo de Dios le cumple el anhelo más grande que un pescador puede tener. Y el anhelo es que su barca estaba llena, pero superó sus expectativas, porque no solo la barca de Pedro estaba llena, sino que la barca de los amigos de Pedro también se llenó. Y ese era el propósito que Pedro tenía. Pedro se sentía realizado en ese momento, porque el Señor estaba cumpliendo sus expectativas, estaba cumpliendo el propósito que él creía que tenía. Y sin embargo, yo creo que a Pedro le pasó lo mismo que a Mike Tyson en ese momento. Pedro se dio cuenta que probablemente, aunque cumpliera su anhelo más grande, no era feliz. Y lo vemos porque en el verso 8 dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciéndole: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Quiero que entendamos esto, porque se acababa de cumplir el sueño más grande de Pedro. Y sin embargo, el cumplir el sueño, llegar a cumplir su sueño más grande, resultó que no le trajo la felicidad que Pedro había pensado. Y en ese momento Pedro
llega un momento donde se quiebra, y eso le pasa a muchas personas cuando alcanzan la fama, alcanzan el dinero, alcanzan posesiones, alcanzan a cumplir todos los sueños que aparentemente el mundo les ha dicho que es la realización del ser humano, y se dan cuenta que de todos modos no están realizados. Y eso fue lo que le sucedió a Pedro, y Pedro cae de rodillas asustado, porque Pedro sabía perfectamente, él era un pescador experto, sabía perfectamente que en ese lugar no habían peces, y de repente, porque este hombre que estaba delante de él le dijo que pescara, su barca se llenó completamente, y la barca de sus amigos también. Ahora, notemos algo interesante en esto, chicos. En el versículo 9, Pedro todavía no había entendido quién era Jesús, todavía lo seguía viendo como solamente un maestro, por eso se llenó de temor. Pero hay algo maravilloso que sucede en esta historia. En el verso 10 dice: y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Yo creo que aquí, en este momento, es donde todo cambia en la vida de Pedro. Porque conocer a Jesús, conocer a Dios mismo, no solo cambió el corazón de Pedro, le cambió el propósito. Y quiero decirte algo, joven, quiero decirte algo, amigo, que estás viendo, y es que cuando tú conoces a Dios, Dios cambia tu propósito. Tú probablemente pudiste haber creído que tu vida era un destino, ibas hacia algún lugar, y probablemente estabas convencido que ahí ibas a estar el resto de tu vida, pero de repente tienes un encuentro con Dios, y Dios literalmente voltea completamente todas tus expectativas, todos tus sueños, y te da propósitos mejores de los que tú tenías. Yo recuerdo esa etapa de mi vida porque yo había arreglado mi vida para hacer de una manera. Yo había dicho: yo voy a ser agrónomo, ya había averiguado en una universidad en Honduras, y había dicho: me voy a ir a vivir a Honduras, voy a estudiar agronomía, voy a seguir la carrera de mi papá y voy a seguir en los negocios de mi papá, y ahí a eso me voy a dedicar. Y esa era mi vida, estaba seguro. Cuando yo conocí al Señor, yo sabía que Dios lo iba a cambiar todo, y tenía miedo porque no estaba seguro de poder hacer lo que Dios quería que hiciera, porque estaba seguro que tenía que dejar mis planes a un lado. Pero lo que yo no entendía es que Dios tenía planes mejores para mí y un propósito mejor para mí. Y eso es lo que Pedro estaba descubriendo en ese momento. Viene el Señor y le cambia su concepto completamente. Y a mí me gusta un montón esto porque hay un juego de palabras en el español. Nosotros tenemos un Dios que habla todos los idiomas. Así que yo estoy seguro que esto no es casualidad, y en el idioma español esto es un juego de palabras, porque le dice Jesús a Pedro: tú eres pecador, pero ya no eres más pecador, sino que a partir de hoy tú vas a ser pescador de hombres. Y le cambia el propósito completamente a Pedro. ¿Y saben dónde vemos esto? En el verso 11 dice: cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y aquí es donde vemos lo interesante y donde yo quiero enfocar todo este mensaje, chicos. Y es que en el momento en que Pedro entendió que Dios tenía un propósito mejor para él, y no solo Pedro, sino que sus amigos Jacobo y Juan, en el momento en que ellos entendieron que Dios tenía planes mejores para ellos, ellos renunciaron a sus sueños y abrazaron los sueños que Dios tenía para ellos, y comenzaron a una nueva vida, una vida mucho mejor de lo que ellos se habían imaginado. Pero ellos tuvieron que tomar la decisión, ellos tuvieron que aceptar el llamado que Dios les estaba haciendo. Y quiero decirte esto porque si tú conociste a Cristo, si tú tuviste un encuentro con Cristo así como Pedro, es imposible que no haya un propósito para ti. Si tú estás vivo, si tú tienes vida, es porque Dios tiene un propósito para ti. Y cuando tú encuentres, y mientras más busques de Dios, más se va a revelar el propósito que Dios tiene para ti. Y mientras tú más te acerques a tu Padre Celestial, más vas a encontrar el propósito, más claro va a ser el propósito que Dios tiene para ti. Pero va a ser tu decisión si tú quieres cumplir con ese propósito o simplemente prefieres llevar una religión, prefieres llevar una vida de costumbre, queriendo alcanzar la realización humana, pero no la realización de los planes que Dios tiene para ti. Para terminar, lo que quiero decirte es esto: ya sabes cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida, porque es imposible que no tengas uno. Y quiero decirte esto: yo estoy seguro
que a través de esta serie que vamos a tener durante este mes, vas a poder encontrar, vas a poder escuchar la voz de Dios, vas a poder tener un encuentro con tu Salvador, donde Él te va a decir, pon tu nombre ahí, voy a poner el mío, donde Él te va a decir, Sergio, no temas más, no te preocupes si no te está yendo bien, no te preocupes si tus sueños no se están cumpliendo, porque yo te voy a volver pescador de hombres, porque yo te voy a dar un nuevo propósito, y ese propósito que yo te voy a dar va a ser mucho mejor que el que tú tenías pensado para ti. Quiero bendecir tu vida, quiero también invitarte, por favor, a que al escuchar este tema vas a recibir una hojita. Esa hojita que tú vas a recibir tiene un espacio para que tú puedas preguntar, para que tú puedas llenar esa hojita, chico, chica, la puedas llenar y nos la puedas enviar. Nosotros lo vamos a estar igual platicando en nuestra reunión de Zoom y la puedas enviar porque la siguiente clase vamos a tener un espacio que se llama Se Vale Preguntar, en donde tú vas a poder aclarar todas tus dudas respecto a este tema. Así que me gustaría que todo lo que escuchaste, y si quieres regresar el video lo puedas hacer, que todo lo que escuchaste puedas anotar las dudas que te puedan ir surgiendo con respecto a tu propósito y puedas escribir todas esas dudas que tienes, se vale, si son varias, no importa, y que nos las puedas mandar. Nosotros con Josué y con los líderes de la iglesia vamos a estar pendientes de todo lo que escribas para poder contestar esas preguntas. Y a fin de mes vamos a tener una sorpresa bien bonita para ti, viene un invitado y va a ser algo genial. Estoy seguro que te va a gustar y estoy seguro que Dios te va a hablar. Gracias por tu tiempo. Yo te voy a pedir si puedes cerrar tus ojos. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque conocerte a ti cambió nuestra identidad, Señor. Gracias porque tal vez nosotros nos sentíamos pecadores, que no merecíamos nada de ti, Señor. Pero tú nos dijiste, no temas. Tú ahora eres mi hijo y yo ahora tengo planes maravillosos para tu vida. Tal vez nos sentíamos como Pedro, con planes fracasados o sueños rotos, Señor. Y tú nos dijiste, vení conmigo, hijo mío, porque yo tengo sueños mejores para ti. Tal vez nos sentíamos sin rumbo, no sabíamos qué hacer de nuestra vida, no estábamos perdidos, pero tú nos dijiste, Señor, yo tengo planes maravillosos para ti. Y yo quiero pedirte, Padre bendito, que ahí donde cada uno de estos jóvenes están escuchando, Padre Santo, tu Espíritu Santo comience a revelarle, Señor, cuál es ese plan maravilloso que tienes para cada uno de ellos, Padre bendito. Porque yo sé que si están escuchando este tema, Señor, es porque hay un plan trazado cuidadosamente por ti, Señor, para cada uno de ellos. Ninguno de nosotros estamos aquí por azar, Señor. Estamos aquí porque tú, Padre bendito, trazaste, Padre Santo, una historia maravillosa para que nosotros pudiéramos vivirla, Señor. Y tú, Padre Santo, nos estás llamando para que seamos los protagonistas, Señor, de esa historia, Padre bendito. En tus manos ponemos nuestra vida, nuestro corazón, y gracias por lo que tú estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gracias por tu tiempo, chico. Dios te bendiga. Aquí abajo en pantalla está saliendo nuestro ID para la reunión de Zoom. Te recuerdo, jueves, por favor, conéctate porque vamos a estar hablando mucho de lo que viene. Gracias. Dios te bendiga.